Hola y Dios bendiga. Vamos a hablar en el tema de los dones del Espíritu y de la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Y vamos a ver y a tratar de entender algo de lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 12 al respecto. Pablo comienza diciéndonos en este capítulo de este libro de la importancia y de que no debemos de ignorar en ninguna manera los dones espirituales, es decir, que tenemos que tenerlo presente, debemos de darle la importancia que tiene. Luego Pablo nos dice que existe una diferencia entre lo que son los dones espirituales, lo que son los ministerios y lo que son las operaciones. Vamos a ver entonces cuál es esa diferencia y al mismo tiempo también cómo se relacionan. El don espiritual es el don que Dios nos da. Ese don que Dios nos da es esa asignación de la capacidad que Dios nos da por medio de la fe en Jesucristo, de poder hacer ciertas cosas, es decir, de tener discernimiento, ya sea discernimiento de espíritu, sea profecía, sea lengua, sea el enseñar, el dirigir, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo esto viene por el don espiritual. Aunque todas estas cosas se pueden hacer sin el don, es importante, y Pablo nos está diciendo aquí, que es necesario que lo hagamos a través del don espiritual. Y no ya solo por nosotros mismos, sino a través del don espiritual. Jesucristo, cuando estaba en carne en la tierra, les dijo a sus discípulos cuando los conformó como apóstoles, les dijo: vayan, yo los envío y yo les doy poder para sacar demonios, para sanar enfermedades, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es decir, Él los va a enviar. Entonces, ese poder que Jesús le dio a sus discípulos es el mismo poder que el Espíritu Santo le da a los que procuran, a los que creen en Jesucristo y a los que procuran estos dones, porque de hecho Pablo nos dice que debemos de procurarlos, aunque a veces esos dones vienen del Espíritu y el mismo Espíritu es el que los da, el mismo Espíritu dirige incluso esta parte. Entonces luego está lo que es el ministerio. Como tenemos una iglesia que debe de ser amplia y diversa, lo que termina sucediendo es que el Espíritu Santo asigna ministerios diferentes a diferentes personas. Una persona puede operar en diferentes ministerios, pero siempre van a haber ciertos ministerios en los que la persona va a tener mayor énfasis, digámoslo así. Entonces, el ministerio no es más que la asignación de lo que vas a hacer. Siempre nosotros tenemos primero que tener el don del Espíritu, que viene con lo que es el amor. Del Espíritu nos va a venir el amor. Y luego de ese amor vienen ramificaciones de ese amor, que son todos esos dones espirituales. Y entonces en eso el mismo Espíritu nos asigna un ministerio. Este ministerio puede ser el ministerio que compagina con los dones, como el ministerio de la profecía, el ministerio de los maestros, el ministerio de los evangelistas, los ministerios de los sanadores, por ejemplo, incluso de los que evangelizan mediante la música, y todo de todas las maneras. Si nosotros fijamos, todos los ministerios tienen un mismo centro. Todos esos ministerios lo que hacen es que le dan gloria a Jesucristo y hacen que se manifieste la misma cosa que hacía Jesucristo cuando estaba en tierra, pero ahora se manifiesten por su Espíritu. Y es el mismo Espíritu quien asigna estos ministerios. ¿Cómo lo sé? Yo lo sé porque lo he visto. O sea, yo he hablado con personas, por ejemplo, que inmediatamente he hablado con esa persona, de alguna manera el Espíritu me ha dicho cuál es el ministerio de esa persona. De la misma manera, todas las personas que tienen el Espíritu Santo, que yo he conocido, saben exactamente cuál es mi ministerio. Y yo no lo voy a decir aquí, pero todas las personas que yo he conocido que tienen profecía, que tienen discernimiento de espíritu, saben cuál es mi ministerio. Y en la mayoría de casos yo he podido saber solo con tener un contacto con ellos también cuál es su ministerio, porque estas cosas son cosas que vienen del Espíritu. Luego está la operación, y la operación es el acto en sí. Es decir, la operación es cuando una persona va, por ejemplo, y atiende a una persona que está enferma,
le cura sus heridas, le hace compañía. Eso viene del don de misericordia y viene también del don de sanidad. Y esa persona que se dedica a hacer eso, que cualquiera de nosotros lo puede hacer, pero esta persona que tiene el ministerio lo que hace es que mayormente tiene su énfasis en eso. Entonces hace la operación, termina por tanto por hacer la operación de llevar a cabo estas cosas. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que todas estas cosas vienen por uno y por el mismo Espíritu, y vienen todas del mismo Jesucristo, vienen todas del mismo Dios, porque ellos son uno, es decir, no hay una diferencia. Yo no veo, por cierto, una diferencia entre la personalidad del Espíritu Santo y la personalidad de Jesucristo. Y es lógico que no la vea, aunque esto es algo que suele predicarse como que hay una personalidad diferente. Es lógico que no existe esta diferencia porque es uno y el mismo. Yo no la veo. La misma forma como manda Jesucristo a sus discípulos y a sus apóstoles, como tenemos el testimonio, es la misma manera como yo veo que el Espíritu Santo manda. Fijémonos que Jesús, las personas, los discípulos de Jesús, iban allí donde iba Jesús, donde Jesús lo llevaba, sus apóstoles, ¿verdad? Y ahora los discípulos de Jesús debemos de ir allí donde su Espíritu nos lleva, donde su Espíritu nos mande a hacer aquello a lo que Él nos dice que haga. Y Él mismo, así como Jesucristo por su boca le dio el poder de curar a los enfermos, sacar a los demonios, etcétera, etcétera, de predicar la buena nueva a sus apóstoles, de la misma manera el Espíritu Santo también nos da a nosotros ese mismo poder, porque es el mismo Cristo y actúa del mismo modo. Y de la misma manera como Jesús les dijo a sus discípulos que allí donde entraran y los recibieran, posaran, y allí donde entrar no los recibiesen, que simplemente se fuesen y dejasen. Es decir, esa forma como Jesucristo le enseñó a sus apóstoles de no forzar el Evangelio, es la misma forma como nos enseña también el Espíritu Santo, donde no nos reciben, simplemente tenemos que darnos la vuelta y seguir hasta allí donde nos reciban para la obra del ministerio y la operación. Entonces, en este video lo que quería mostrar era eso, que están estas tres cosas, pero las tres cosas están relacionadas entre sí y todas vienen por uno y por el mismo Espíritu. Todos los ministerios, todas las operaciones y todos los dones vienen por uno y por el mismo Espíritu y corresponden al mismo fin. El fin de todo ello es la salvación. El fin de todo ello es el que conozcamos a Cristo para salvación, porque fijémonos en algo. Las personas que, por ejemplo, reciben sanidades, las personas que, por ejemplo, reciben el Evangelio, etcétera, 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 todas estas cosas que podemos hacer aquí en el mundo, aunque sean por obra del Espíritu, son cosas que quedan atrás en el mundo. Al final lo que sí queda es la fe, el amor y la misericordia. Es decir, que al final lo que permanece para siempre son estas cosas. Por eso son las cosas a las que tenemos que darle énfasis. Y de hecho son estas las fuentes de todo lo demás. No solamente que debemos darle énfasis, sino que son la fuente de todo lo demás. Cuando no le estamos dando énfasis es porque no estamos atendiendo debidamente a la fuente. Es decir, cuando, como dice Pablo, si hago milagros, si tengo lenguas, si hablara todos los idiomas y todo eso, si tuviera toda la profecía, pero no tengo amor, nada soy, es porque en realidad todas estas cosas, si no vienen del Espíritu, no van a venir del Espíritu Santo en este caso, porque recordemos que hay más espíritus, del Espíritu Santo, no procederán de amor. Por lo tanto, no son obra de evangelio, aunque lo parezcan. Bien, entonces esto es lo que queríamos explicar brevemente. Dios les bendiga. Podemos seguir. Esto es algo de lo que se puede profundizar mucho. Tal vez en algún otro momento lo sigamos haciendo. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en algún otro video. Chao.